Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien con el audio? ¿Se me escucha bien? ¿No hay ningún inconveniente técnico? Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una vez más en la Escuela de Gestión Pública y Derecho, esta vez como ponente. Gracias por agradeciendo la invitación de Susan, de José y a este prestigioso instituto por la consideración hacia mi persona. El día de hoy vamos a conversar un tema que es poco tratado porque es nuevo en el sentido con las incorporaciones legales o con las nuevas normas actuales, dado que es un tema que ya viene de tiempo atrás, sin embargo que ahora tiene mucha más cabida, está en más boga de conversación, de discusión, de aplicación y de análisis. Como ustedes pueden ver en la pantalla, en la diapositiva, que he realizado unas diapositivas para hacer la ponencia mucho más didáctica. Debo confesar que no soy mucho usar PPT, más me gusta usar pizarra de manera presencial. Sin embargo, dadas las circunstancias y ahora que estamos en tiempo de COVID, de pandemia, pues vamos a modernizarnos un poco en aplicaciones para dictar clases. Como ustedes ven en el PPT, ¿qué es realmente el compliance? Rompiendo mitos sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas. Mucho se habla actualmente sobre el famoso criminal compliance, sobre el compliance, la responsabilidad administrativa o penal de las personas jurídicas, pero tampoco tenemos muy claro el panorama. Esto es un tema al cual me he abocado en estos últimos tiempos a investigarlo, a poder analizarlo a profundidad, dado que también es mi tema de tesis, y dicho sea de paso, un paréntesis, es una ponencia un poco especial para mí, es mi primera ponencia en calidad de egresado, y vamos a ver cómo podemos explicarlo de manera mejor esos temas para que quede claro. En primer lugar, el compliance no tiene que ver mucho con derecho penal, quiero que esa idea quede claro. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, tenemos que tener claro que las personas jurídicas en el proceso penal tienen dos maneras de ser imputadas. Es decir, la persona jurídica tiene dos maneras de tener incidencia dentro de un proceso penal. Siguiente diapositiva, por favor. Son las siguientes. En nuestra legislación, en el Perú, conviven dos legislaciones, dos fórmulas de imputación hacia las personas jurídicas. No son excluyentes, es decir, no es que una deroga a la otra o que con la vigencia de una la anterior quedó derogada, ya no se aplica, no es de esa manera. Ambas conviven en nuestra legislación peruana. Tanto la responsabilidad vicarial o la responsabilidad heterónoma de las personas jurídicas y la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. Como su propio nombre lo dice, la responsabilidad vicarial lo vemos reflejado en el artículo 105A de nuestro Código Penal vigente de 1991, y en la responsabilidad autónoma lo vemos reflejado con la vigencia en el año 2016 de la Ley 3424 y pues en su reglamento, que es el Decreto Supremo 2/2019. Quiero que en primer lugar quede esta idea clara. Tenemos en nuestra legislación peruana la convivencia de dos legislaciones frente a la responsabilidad penal de personas jurídicas. Las consecuencias accesorias y la responsabilidad administrativa, como lo llama la norma, y vamos a conversar de eso más adelante, de las personas jurídicas. ¿Por qué se llama responsabilidad vicarial en primer término? Porque para que la persona jurídica pueda ser merecedora o se le pueda aplicar las consecuencias accesorias reguladas en el artículo 105 del Código Penal, necesariamente tiene que existir una responsabilidad, una culpabilidad de la persona natural, quien instrumentalizó a la persona jurídica para que se pueda realizar el hecho delictivo. Es decir, para que la persona jurídica en las consecuencias accesorias pueda ser merecedora de una sanción, sí o sí tiene que tener o tiene que existir una condena hacia la persona natural. Si la persona natural es absuelta después de un juicio oral dentro de las reglas de un debido proceso, la persona jurídica no puede ser reprochable, no puede ser atribuible de alguna consecuencia accesoria. Bien, sin embargo, en la cara de otra moneda, vemos que en la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, como su propio nombre lo dice, la responsabilidad autónoma no depende o no va a depender
de las consecuencias que se le aplique la sanción penal hacia una persona natural. No va a depender de la persona natural. La persona jurídica va a responder autónomamente por un defecto de organización. Bien, quiero que esa idea quede claro, porque muchas veces he escuchado, y también yo cuando recién comencé a investigar esos temas, pensé que la persona jurídica respondía bajo la norma 3424 y que las consecuencias accesorias ya quedaban inaplicables. Entonces, que quede claro que ambas están completamente vigentes, que ambas se siguen aplicando y que ambas tienen una manera procesal bastante especial de cómo aplicar. Siguiente diapositiva, por favor. Miren, las consecuencias accesorias, haciendo un reparo de los antecedentes para llegar al final al compliance y poder conversar de una manera bastante específica sobre esto, pero es necesario hablar sobre las consecuencias accesorias, que es el antecedente o la primera manifestación de responsabilidad penal de personas jurídicas que hemos tenido en nuestra legislación peruana. El Código Penal de 1991, que es el que tenemos vigente actualmente, incorpora en el artículo 105 consecuencias accesorias, es decir, consecuencias administrativas que pueden ser atribuibles a la persona jurídica. Si ustedes revisan su Código Penal, los invito a que puedan revisar el Código Penal en los artículos que les estoy haciendo referencia, van a ver que hay un catálogo de sanciones que van desde la multa, que es más leve, hasta la disolución de la persona jurídica, que es como la pena de muerte, haciendo una analogía para un ente colectivo, para una persona jurídica, para un ente organizacional. Las consecuencias accesorias, que son las consecuencias jurídicas del delito, es decir, hay un debate que no vamos a entrar ahora en discusión, hay un debate más que todo doctrinario, dogmático, si es que las consecuencias accesorias, qué categoría o cuál es su fundamento dogmático, cuál es la característica de estas, si es que son penas, si son medidas de seguridad, o es un híbrido, es una pena especial, porque recordemos que de las penas que regula nuestro Código Penal está la pena privativa de la libertad, la pena restrictiva de derechos, está la inhabilitación. Entonces no contempla dentro de las clases de pena que tenemos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico las consecuencias accesorias. Las consecuencias accesorias, como su propio nombre lo dice, depende de un principal. ¿Y cuál es el principal? Es la pena que se le impone a la persona natural, ya sea por una medida de privativa de la libertad. Vamos a ver en qué caso se ha aplicado, ya sea por inhabilitación, ya sea restrictiva de derechos, pero siempre va a depender de la pena. Por eso su nombre dice consecuencia accesoria. Nunca se va a aplicar si es que no se ha visto manifestada en una sentencia condenatoria alguna de las penas que nosotros conocemos. Sin embargo, no es la única norma que nosotros podemos ver que existen consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas. Por ejemplo, también tenemos en leyes especiales sanciones que se le puede imponer a las personas jurídicas. Por ejemplo, si nosotros revisamos el decreto legislativo 813, que es la ley penal tributaria, nos vamos a dar cuenta que en uno de sus artículos tiene también consecuencias accesorias. Es decir, si es que un delito tributario se comete bajo la estructura o la instrumentalización de alguna empresa, de alguna persona jurídica, se le va a aplicar las consecuencias accesorias que están estipuladas en la ley, que son casi similares, por no decir iguales, con las que están reguladas en el Código Penal. Si revisamos también la ley penal aduanera, que es una ley especial, que es la 28008, nos vamos a dar cuenta que también existe, si es que un delito aduanero de los 4 que se regulan son cometidos bajo la estructura o utilizando alguna persona jurídica, instrumentalizando algún ente organizacional o ente colectivo, se le va a también imponer una sanción penal a la persona jurídica por la peligrosidad de esta, que quede clara esa idea. La peligrosidad en las consecuencias accesorias, esta palabra es fundamental. Peligrosidad de la persona jurídica en la sociedad para poder cometer delitos. Es decir, que está constituida de tal forma que su organización es factible, es muy fácil de cometer delitos, es muy fácil instrumentalizarla para cometer delitos.
El decreto legislativo 1106, como ustedes bien saben, actualmente regula, es la ley penal contra el lavado de activos, que quedó derogado el artículo específico en consecuencias accesorias, si no me equivoco es el artículo 8, porque este artículo se aplica ahora para la responsabilidad autónoma de personas jurídicas. Y por último, en la ley especial del crimen organizado, en la 30077, también regula consecuencias accesorias contra las personas jurídicas. ¿Ok? Entonces, no solamente tenemos sanciones administrativas, porque son administrativas contra las personas jurídicas en nuestro Código Penal, sino también que las leyes especiales, de acuerdo a la materia, regula también sanciones para las personas jurídicas. Es decir, el legislador es consciente al momento de poder realizar las normas, de poder proponer normas, que actualmente en nuestra sociedad es casi imposible hablar, es casi imposible no tener presente una persona jurídica dentro de las relaciones sociales que tenemos nosotros en nuestra sociedad, valga la redundancia. Es decir, la persona jurídica actualmente es un factor, es una personería importante en nuestra sociedad para poder intercambiar diferentes motivos, ya sea en el ámbito económico, se utiliza bastante la persona jurídica, en las transacciones. Entonces, por ello que es necesario regular también, así como existen nuevas tendencias en la sociedad, nuevas, como lo dirían por ahí, es la sociedad de riesgo. Cuando hay un más riesgo, también es muy probable que haya la comisión de ilícitos y que tenemos que adelantarnos para prevenir estos. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Nosotros hemos aplicado, vemos que las consecuencias accesorias, que es decir, las sanciones hacia las personas jurídicas, están reguladas en el Código Penal y que están desde 1991, como ustedes han visto en el Código Penal. Sin embargo, miren, desde 1991 al 2020, son casi 30 años, ¿verdad? 29 años para ser exactos. Y miren en cuántos casos se han aplicado en 29 años. Bueno, pongámosles 30 porque ya estamos acabando el 2020. Casi 30 años y solamente las consecuencias accesorias se han visto aplicadas en estos 4 casos que les estoy mostrando en la diapositiva. En el famoso caso Utopía, como ustedes sabemos, una discoteca que lamentablemente fallecieron muchos jóvenes por negligencia de obviamente los organizadores en esa discoteca que estaba en el Jockey Plaza y que fallecieron. Fue un caso importantísimo y que el maestro de mi antecesor Renzo González, el doctor Lakazaki, fue ahí una figura importante. El caso Utopía. El caso Crucillat, que es de Canal 4, que es América, que se le impuso una sanción penal a la persona jurídica, se les condenó al señor Crucillat por delito de corrupción y también se le puso a la empresa una multa económica, una multa pecuniaria. En el caso Business Track, que en este caso fue mucho más radical, acá a la persona jurídica se le aplicó, ¿qué cosa? Una consecuencia accesoria de disolución, es decir, una pena de muerte. Tantos así porque la estructura de la empresa estaba totalmente propensa para cometer delitos, es decir, era un peligro para la sociedad de esta empresa. Muy fácil cometer delitos amparado en esta empresa. Recordemos que las consecuencias accesorias, como yo les he mencionado, para que se le aplique a la persona jurídica, tiene que haber una condena para la persona natural quien lo ha manejado, ya sea su representante legal, su gerente legal, su administrador, de acuerdo a sus facultades que tenga frente a esta persona jurídica. Y por último, en el 2010, el último caso que vimos aplicado una consecuencia accesoria, es decir, hace 10 años, es el caso de la minera Caudalosa en Huancavelica, que fue un caso bastante mediático de contaminación ambiental y que al final también se le aplicó a esta empresa minera Caudalosa la disolución de la sociedad o de la persona jurídica, es decir, la pena de muerte para las empresas. Entonces, miren, 30 años tenemos vigente las consecuencias accesorias y solamente hemos visto aplicado en 4 casos concretos y, por cierto, 4 casos mediáticos. ¿Por qué? Como lo dije, es una responsabilidad, es un modelo de responsabilidad vicarial, depende necesariamente de la sanción a la persona natural, de la imposición de una pena a la persona natural, quien lo esté administrando en ese momento a la persona jurídica, que se muestre efectivamente su relación funcional con la persona jurídica. Entonces, una cuestión de lógica, si solamente se han aplicado 4 casos
en la historia de las consecuencias accesorias, no es que hay un problema ahí, o son acaso los únicos delitos en que se les ha aplicado consecuencias, en que hemos visto inmerso dentro de la comisión de un delito a una persona jurídica. No, ¿verdad? Pasa algo ha pasado ahí. O es un problema más que todo de interpretación de la administración de justicia, ya sea en sus presupuestos materiales, en sus presupuestos procesales para sancionar a una persona jurídica, o simplemente es más complejo, no es tan simple de sancionar como se sanciona a una persona natural frente a una persona jurídica. Al final vamos a hablar de la parte procesal para que también tenga claro cómo es que se sanciona a una persona jurídica, cómo es que se procesa a una persona jurídica. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, dicho estos antecedentes, dicho este panorama, habiéndonos sentados en la realidad de las cosas, nosotros tenemos o somos conscientes que cuando estudiamos Derecho Penal, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estudiaba Derecho Penal 1, parte general, nos decían siempre este brocardo en latín bastante famoso, bastante aplicado: societas delinquere non potest. ¿Qué quiere decir en cristiano? Las personas jurídicas no cometen delitos, no pueden cometer delitos. ¿Por qué? Y las personas, los juristas que estaban a favor de este brocardo, el societas delinquere non potest, decían que efectivamente la sociedad, que la persona jurídica no podía cometer delitos por las siguientes razones. En primer lugar, tenía incapacidad de acción penal. Obviamente, una persona jurídica no tiene manitos, no tiene discrecionalidad, no tiene acción propia. ¿Por qué? Porque es un ente ficticio. El derecho es quien le da personería jurídica. Sin embargo, la empresa, porque el correcto término, y esto ya es por derecho empresarial, derecho corporativo, es persona jurídica, porque la empresa en sí no existe. La empresa son las acciones que realiza la sociedad, la persona jurídica, frente a los clientes, ya sea de bienes, de servicios, etc. Otro motivo es que la persona jurídica tenía incapacidad de actuar con dolo. Efectivamente, para que haya dolo o culpa, ¿qué es el dolo? La voluntad más el conocimiento. Efectivamente, una persona jurídica no tiene voluntad ni conocimiento porque es un ente ficticio. Y por último, la incapacidad o la imposibilidad, mejor decirlo, de privarla de la libertad. Efectivamente, no vas a llevar a una empresa a prisión. ¿Cómo haces? El edificio lo llevas a la cárcel. Es imposible llevar a una persona jurídica a una empresa a prisión, efectivamente. Sin embargo, yo creo que no va por ahí ese análisis o esa discusión. Es una postura propia, me puedo equivocar, pero lo importante es decirlo. Efectivamente, la persona jurídica no puede cometer delitos, porque si nosotros hablamos de comisión de delitos, tenemos que actuar, tenemos que tener como las características de la acción, una decisión, una discrecionalidad, manifestarla en un movimiento y producir un cambio en la realidad, tradicionalmente como conocemos el derecho penal. Y aquí hago un paréntesis. Para entender la responsabilidad penal de personas jurídicas, no tenemos que pensar con el chip convencional del derecho penal. El derecho penal está creado, existe para sancionar a las personas naturales. Para sancionar a las personas naturales por las conductas que causen lesiones a bienes jurídicos, a intereses jurídicos en una sociedad. No se pensó nunca sancionar personas jurídicas porque efectivamente es un ente ficticio que funcionan o que se manifiestan en la sociedad a través de sus representantes legales o a través de sus administradores, quienes son las personas naturales. Pero a lo largo de los años hemos visto que, si bien es cierto, la persona natural es quien maneja la persona jurídica que está estructurada para cometer delitos. Por ejemplo, una empresa fachada, ¿no? Una empresa fachada, los offshores, por ejemplo, para poder lavar dinero, utilizan a la persona jurídica para poder cometer ilícitos a través de la persona natural, obviamente, pero que le facilita este ente colectivo para que el hecho delictivo sea mucho más complejo de detectar. ¿Me dejo entender? A eso es lo que voy con la peligrosidad de la persona jurídica dentro de una sociedad, que es la importancia o que es la palabra clave de las consecuencias accesorias. Estamos todavía dentro de la responsabilidad vicarial de personas jurídicas. Ojo, responsabilidad vicarial de personas jurídicas que actualmente está vigente. ¿Para qué delitos? Para todos. Menos
para los que regula la ley 3424, que lo vamos a hablar en unos momentos. Entonces, el Societas Delinquere no potes sigue vigente, a mi entender sigue completamente vigente, porque la persona jurídica no comete delitos. La persona jurídica es responsable de la comisión de delitos. ¿Y qué quiere decir con responsable de la comisión de ciertos delitos? Si nosotros hablamos de la comisión de delitos, tenemos que comenzar a hablar desde la tipicidad, ¿verdad? Como el derecho convencional como lo conocemos. Tipicidad, analizar que el hecho se subsuma dentro del tipo penal para que esté la tipicidad. Después tenemos que hablar si existe alguna causa de juridicidad, alguna causa de justificación. Después tenemos que analizar la culpabilidad y por último ver si es que estas causas son merecedoras de una pena y no existe alguna causa exculpatoria, alguna condición objetiva de punibilidad. ¿No? ¿Verdad? Ese es el derecho penal parte general convencional como lo conocemos. Sin embargo, yo creo que el Societas Delinquere non potest sigue vigente, pero cuando hablamos de personas jurídicas tenemos que cambiar un poquito este brocal. Al Societas Delinquere et punire. La sociedad, las personas jurídicas son responsables de los hechos ilícitos que cometan las personas naturales. No que cometan las personas jurídicas, sino que son responsables. Y cuando hablamos de responsabilidad, ¿a qué categoría de la teoría del delito nos estamos refiriendo? A la culpabilidad, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar un poquito de esta propuesta bastante interesante que por ahí estuve leyendo y también que soy partidario, pero para no adelantar, el Societas Delinquere non potest siempre va a estar vigente. Sin embargo, algunos críticos de la oposición del Societas Delinquere non potest, es decir, que algunos críticos, algunos doctrinarios que sí están de acuerdo con que la persona jurídica comete delitos, mencionan lo siguiente. Y ya no nos vamos, bueno, nuestro Código Penal tiene posturas de la escuela finalista, ¿no? De las famosas lucha de escuelas que en tiempo alemán. Sin embargo, para poder nosotros interpretar y poder entender mejor la sanción hacia las personas jurídicas, tenemos que irnos a la escuela o tenemos que tener ciertos rasgos de la escuela funcionalista dentro de la teoría del delito. ¿Y qué te dice la escuela funcionalista? Vaya a hablar en cristiano en fácil, ¿no? No me gusta mucho ponerme sabroso con términos muy exquisitos, sino que se entienda, que se entienda y que ustedes puedan profundizarlo después. Si la norma es quien le da capacidad de acción, capacidad de culpabilidad a una persona jurídica, tal cual lo hace ahora la ley 3424, que efectivamente es la que responde, dice que la persona jurídica responde por el defecto de organización, es efectivamente porque le está dando esa capacidad de culpabilidad a la persona jurídica. No se tiene que analizar como conocemos convencionalmente al derecho penal de manera finalista. ¿Sí? Entonces, el Societas Delinquere non potest sigue vigente. Pero es que la sociedad, la persona jurídica no comete delitos, es responsable de estos, que es distinto, que quede claro, es distinto. La comisión con responsabilidad es completamente distinto. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, de lo que hemos conversado, ¿por qué es necesario sancionar a las personas jurídicas? ¿Por qué es tan importante regular mejor o tener un espacio mucho más estructurado para poder sancionar a las empresas, a las personas jurídicas? En primer lugar, como lo he puesto en 4 ideas principales que he encontrado, porque hay muchísimas, pero las principales que he encontrado de la necesidad de perseguir, de sancionar penalmente a una empresa son las siguientes. En primer lugar, dificultad que presenta la persecución y castigo de las personas físicas que obran en contexto empresarial. Como lo mencioné hace un momento, las personas naturales cometen delitos, efectivamente, hay un riesgo de comisión de delitos. Sin embargo, cuando cometen estos ilícitos penales, en el marco, dentro de la estructura, dentro de las actividades de una empresa, de una persona jurídica, dentro de una actividad económica, la persecución o la detección de este ilícito es mucho más complejo. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona natural cometa el delito de lavado de activos, ya sea el autolavado o cualquier otra modalidad, que cometa un delito de ocultamiento, tenencia o de transferencia a través de una persona jurídica, a través de una empresa. Bien, dejo entender. Es mucho más complejo la detección y los actos de investigación que se realiza o que realiza la Fiscalía son actos de investigación especiales, son actos de investigación mucho más estructurados, son actos de investigación mucho más complejos, dada la coyuntura, dada la complejidad de la estructura del ilícito penal. Es por eso que existen fiscalías especializadas. Fiscalía especializada contra el lavado de activos, fiscalía especializada por extinción de dominio, fiscalía especializada en los delitos de corrupción de funcionarios, fiscalía especializada para diferentes materias, porque
la comisión de ilícitos penales a través de estructuras empresariales es mucho más complejo de detectar. 2. El reducido efecto preventivo de sanciones penales en personas que se integran en organizaciones y jerarquías. ¿Qué quiere decir con esto? Reducido efecto preventivo. Es decir, si nosotros nos vamos hacia la teoría de las sanciones, hacia la teoría de las penas, una de las características o una de las funciones de la teoría de la pena es ser desincentivadora, es decir, que no te incentiva a producir lo mismo, porque tú sabes que si lo haces, ¿qué te va a pasar? Es decir, yo veo que si cometo un ilícito penal, por ejemplo, si yo veo que cometo un delito de transportar droga, soy un burrier, sé que me van a detener porque sé que en los controles de migraciones del aeropuerto hay mucha rigurosidad y que puedo irme a prisión. Pero si vemos en los delitos que se cometen en las estructuras empresariales, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. No es que los empresarios, no es que los altos mandos de una empresa que se dedica a cometer delitos, ya sea de corrupción transnacional, ya sea de corrupción privada, de lavado de activos, de todos los delitos propensos a cometerse dentro de una persona jurídica, hemos visto que no hay ningún efecto preventivo. Es decir, no es que haya una desincentivación, es decir, no es que haya menorado, no es que haya disminuido la comisión en estos entes jerárquicos. Por el contrario, vemos que sigue incrementando, vemos que se dificulta más las investigaciones porque hay una complejidad mucho más estricta, mucho más compleja, vale la redundancia, en su investigación y en la comisión de delitos. Entonces, es por ello que como no se ve que minoran los delitos en estructuras empresariales, hay una necesidad de poder reforzar este punto. 3. Protagonismo de la empresa en la comisión de ciertos delitos. Como hemos venido conversando, la comisión de delitos ahora ya no es solamente de personas naturales. Es por ello que existe una rama dentro del derecho penal, propiamente dicho, como el derecho penal económico. Y el derecho penal económico no quiere decir que vamos a hablar de matemática, no tiene nada que ver con economía prácticamente, sino que se comete dentro del marco de las actividades económicas de una empresa. ¿Me dejo entender? Del derecho penal económico. Y actualmente, en los últimos años, hemos visto la gran incidencia de las empresas en la comisión de delitos. Claro ejemplo, Odebrecht, ¿verdad? Claro ejemplo, los casos que hemos visto de Lavajato, los casos de Odebrecht, los megacasos, ¿no? G&M, Graña Montero, que también se ha visto inmersa en ciertas investigaciones que son públicas, no es que yo esté rompiendo alguna privacidad, sino que podemos revisarlo en internet y podemos ver las grandes empresas, los grandes grupos económicos que están inmersos en investigaciones penales. Entonces es porque está agarrando más protagonismo la persona jurídica en la comisión de delitos. Entonces, por último, que esto es una causa bastante más política que jurídica, que es el compromiso internacional de la OCDE. La OCDE es una organización internacional que los estados que son miembros de esta tienen ciertos beneficios de poder tienen bastantes beneficios económicos en materia de derecho internacional, como préstamos, algunas cosas que hacen que el país sea mucho más atractivo económicamente. Perú, nosotros teníamos la intención de pertenecer a la OCDE, que por cierto ya lo pertenecemos. Sin embargo, para poder pertenecer a esta comunidad internacional, nos hemos visto en la necesidad de poder legislar, de tener que incorporar a nuestra legislación la responsabilidad penal de personas jurídicas por una cuestión de transparencia, por una cuestión de buen gobierno, etcétera, etcétera, que la OCDE tenía como requisito para podernos pertenecer a esta comunidad internacional. Entonces, estas 4 causas importantes con las cuales yo creo que son necesarias poder explicarles, poder decirles, son las causas por las cuales se ha visto la necesidad de poder legislar, de poder sancionar a las personas jurídicas. ¿Me dejo entender? Porque la complejidad de la comisión de delitos en estructuras empresariales era tal que no bastaba con la legislación convencional que tenemos. Y por ello la necesidad de legislar en contra de las personas jurídicas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, luego de haber visto cuál es la estructura de las sanciones hacia las personas jurídicas en las consecuencias accesorias, es decir, en la responsabilidad vicarial, es decir, en la instrumentalización que la persona jurídica ha sufrido en obra de una persona natural, su administrador, gerente general, accionista, póngale el nombre que ese es,
para cometer delitos. Sin embargo, cambiamos de escenario. Vamos a entrar a la responsabilidad autónoma de personas jurídicas. Cuando la persona jurídica ya no importa si es instrumentalizada por un sujeto, por una persona natural, sino es que por un efecto de organización va a responder autónomamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si la persona natural es absuelta o es condenada en un juicio oral dentro de las reglas del debido proceso, sino que así sea absuelta o sea condenada, la persona jurídica puede sufrir sanciones de manera autónoma sin importar la instrumentalización de quien la ha utilizado. ¿Sí? En el 2016 entró en vigencia, se publicó, pero que esta norma entre en vigencia el 1 de enero del 2017, que es la ley número 3424. Y cuando se publica por primera vez la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, la norma se denomina responsabilidad administrativa de la persona jurídica por el delito de cohecho activo transnacional. Es decir, solamente esta norma entró en vigencia para sancionar a las personas jurídicas que cometan el delito de cohecho activo transnacional. Solamente entró para este delito. Bastante limitado, sí. En el 2017 surgió una modificatoria a esta norma, el decreto legislativo 1352, que extendió la capacidad de aplicación de esta persona jurídica a los delitos de cohecho, todas las modalidades de cohecho, y el delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos tiene 3 modalidades que está en el decreto legislativo 1106. Por último, en materia de modificación a la norma 3424, se publicó la ley número 3835, que esta norma incluye un catálogo más amplio de delitos, colusión, financiamiento de terrorismo, entre otros que lo vamos a ver después, que en total hacen que en nuestra legislación exista aproximadamente 7 delitos aplicables nada más a las personas jurídicas de manera autónoma, que actualmente hasta la fecha no existe ningún caso abierto, o al menos no se ha hecho público, de algún caso bajo las normas del 3424 con su reglamento, que es el Decreto Supremo 2/2019, como lo ven ustedes en pantalla. Se publicó en el 2019, se publicó el reglamento de la ley 3424 a través de este Decreto Supremo, el cual regula cuál es el procedimiento de aplicación, de implementación de un modelo de prevención de delitos y el compliance, y ciertas categorías dentro del proceso penal para estas. La última norma que ustedes ven, que es la directiva, por cierto, es la directiva 1/2019 del Presidencia del Consejo de Ministros. Esta directiva lo que hace en términos amplios es tratar de buscar la aplicación del compliance o tratar de buscar la aplicación de los manuales de prevención de delitos en las entidades públicas. No existe todavía a la fecha el public compliance o el compliance gubernamental o la responsabilidad dentro de los entes estatales. Sin embargo, lo que esta directiva hace es dar las pautas, sentar parámetros para la aplicación e implementación del mismo sentido de las normas anteriores, pero en entidades públicas. Aún hay mucha difusión sobre esto, se lo estoy trayendo de manera de exclusividad, no sé si ya lo sabían, si no lo tienen, lo tienen para que puedan revisar lo que es esta directiva, la cual aplica el compliance o trata de meterse así de cachito, tocando la puerta trasera del compliance dentro de entidades públicas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, haciendo un símil con la legislación española, que es a través del cual nosotros hemos recogido más legislación, en la legislación peruana, con la ley 3424 y sus modificatorias, tenemos los siguientes delitos aplicables de responsabilidad autónoma a la persona jurídica como estas. La persona jurídica puede responder autónomamente por el delito de colusión, por el delito de tráfico de influencias, por el delito de cohecho activo genérico, activo transnacional, activo específico, lavado de activos en todas sus modalidades y el delito de financiamiento del terrorismo. Si contamos las modalidades de lavado de activos que regula el decreto legislativo 1106, podemos ver que solamente en el Perú la persona jurídica responde penalmente por 9 delitos. Es decir, si desde la vigencia, desde la entrada, por una cuestión de principio de temporalidad, desde la vigencia, desde la entrada en vigencia de la ley 3424,
se conoce algún delito, alguna persona jurídica que haya cometido alguno de estos delitos, va a ser sancionada autónomamente. No va a importar, no va a depender si es que la persona jurídica, si es que la persona natural está siendo procesada, está siendo condenada, dado que no importa su sanción, porque la persona jurídica va a depender autónomamente por una cuestión de defecto de organización. Y esto lo vamos a ver más adelante. Así como las consecuencias accesorias, recuerden que les dije, la persona jurídica va a ser incorporada, va a ser procesada, sancionada del proceso penal por una peligrosidad de su existencia en la sociedad. La persona jurídica en la responsabilidad autónoma va a responder básicamente por un defecto de organización. ¿Por qué? Porque la persona jurídica tiene que organizarse de tal manera que no cometa delitos, que no dañe o que no afecte en la esfera de protección de otros o de sus similares en la sociedad. Es decir, que no afecte bienes jurídicos dentro de sus actividades económicas. Así como nosotros nos organizamos para no poder cometer delitos, para no dañar bienes jurídicos en la sociedad. Por ejemplo, si nosotros queremos manejar un auto, que es un arma, porque puede causar daño, puede causar lesiones, puede causar hasta la muerte, tenemos que seguir ciertos parámetros, tenemos que aprender a manejar, tenemos que dar un examen de manejo, tenemos que tener un brevete que nos autoriza a manejar ese auto. Si queremos manejar un arma, tenemos que seguir el procedimiento que establece la SUCAMED, prepararnos, tener capacitación, dar unos exámenes y poder portar un arma. La persona jurídica tiene incidencia a través de sus aparatos sociales en la sociedad, a través de la actividad económica que vemos actualmente, tiene que organizarse de tal manera que no cometa delitos. ¿A través de qué se organiza? A través de el famoso compliance, al saber del criminal compliance, a través de los manuales de prevención de delitos. ¿Ok? Haciendo una similitud, haciendo un derecho comparado frente a las legislaciones españolas, miren, todos los delitos a través del cual la persona jurídica puede responder penalmente en España. Solamente he puesto algunos, porque si ustedes se dan cuenta abajo, en el último punto que he puesto, 43 delitos en total, la persona jurídica responde penalmente, autónomamente, dentro de lo que es la legislación española. Por ejemplo, estafa, hay un error de redacción. Primer delito que responde es la estafa. Delitos ambientales. Yo no sé por qué la ley 3424 y sus modificatorios no ha incorporado dentro de su bagaje, dentro de sus números clausus de delitos, la aplicación de los delitos ambientales. Y la persona jurídica es propensa a cometer delitos ambientales, pero no se regula. Las razones, desconozco, yo no soy legislador, pero si yo fuera legislador, el primero a quien lo incorporaría. Fraude tributario, delitos tributarios. La persona jurídica puede cometer delitos tributarios, pero ¿qué pasa si hoy, 19 de diciembre a las 11:41 de la mañana en vivo, una persona jurídica comete un delito tributario ahorita? Ejeput comete un delito tributario ahorita. Por ejemplo, no declara sus cuentas a SUNAT y hace evasión de impuestos, delito. Ahorita, hoy, Ejeput, como persona jurídica, como empresa, va a responder penalmente de manera autónoma. ¿Sí o no? La respuesta va a ser que no, efectivamente. Porque se va a regir bajo las normas de las consecuencias accesorias. Porque la ley especial de la ley penal tributaria también regula en uno de sus artículos las consecuencias accesorias, las sanciones a las personas jurídicas, siempre y cuando el administrador, el encargado de Ejeput, en este caso José, mi tocayo, sea condenado penalmente. Si es condenado penalmente por un delito tributario, la persona jurídica Ejeput va a responder penalmente porque es un peligro en la sociedad, ¿ok? Pero no va a responder penalmente de manera autónoma porque no está dentro del catálogo de delitos que la legislación peruana establece para la ley 3424 y la aplicación o la obligación de implementar un modelo de prevención de delitos, ¿ok? Tráfico de drogas, falsificación de tarjetas de crédito, delitos, el cibercrimen, delitos que se cometen a través de aparatos electrónicos, los famosos delitos, el cibercrimen, la cibercriminalidad, delitos informáticos. Las personas jurídicas cometen delitos informáticos. Tienen bastante propenso a ser cometidos por estos, pero no se incluye tampoco dentro del catálogo de la legislación peruana.
Entonces, delito de contrabando, es decir, los delitos aduaneros. Como hemos visto, si comete un delito aduanero, ejecuta otra vez, es un peligro esta empresa, importa de otro país cierta indumentaria. Ciertos equipos, estos equipos de acá, las luces que me dan más calor, lo traen del extranjero, y en aduanas no realizan los trámites respectivos que pide SUNAT para poder importar productos del extranjero. Si no llena ciertos papeles, etcétera, etcétera, comete un delito de contrabando, por ejemplo, estipulado en la legislación española, pero en Perú no está. ¿Va a responder autónomamente la empresa Ejeput? No. Para que la empresa Ejeput sea sancionable penalmente de manera autónoma, tiene que estar, en primer lugar, tiene que estar dentro del catálogo de delitos de la ley 3424 y sus modificatorias. Pero en este caso va a ser sancionada por las consecuencias accesorias reguladas en la ley penal tributaria, que es una ley especial. Ustedes saben que por especialidad no se aplica el Código Penal, sino se aplica la ley de la especialidad, que es delitos aduaneros, la 28008, y se va a aplicar la consecuencia accesoria que sea más proporcional a esta, ya sea desde una multa hasta la disolución de Ejeput. ¿Sí? Y así vemos otro financiamiento ilegal de partidos políticos, delitos contra el mercado, los delitos económicos, monetarios, corrupción en los negocios, y entre otros. Soy de la idea que mientras más pase el tiempo, seguramente que el legislador va a tomarle más importancia a esta responsabilidad autónoma de personas jurídicas y va a ir incorporando delitos. Así como inició solamente con el delito de cohecho activo transnacional y se fue incorporando otros delitos, más cuando pase el tiempo seguramente que se va a ir incorporando otros delitos también, hasta llegar a todos los delitos posibles que se pueda cometer en el marco de una persona jurídica. Ojo que no todos los delitos se cometen dentro del marco de persona jurídica. Por ejemplo, el delito de homicidio, la persona jurídica no comete delito de homicidio. Ciertos casos bastante especiales, pero no comete delito de homicidio. Siempre va a ser imputable a una persona natural. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, si nosotros revisamos la ley 3424, en el artículo 1, artículo 2 más o menos, nos vamos a dar cuenta quiénes cometen este delito. Y es un punto bastante importante aquí, porque a diferencia de las consecuencias accesorias, que es la responsabilidad vicarial no autónoma de persona jurídica, la persona jurídica dentro de las consecuencias accesorias es instrumentalizada para cometer delitos. No estipula quién necesariamente la instrumentaliza, sino en general puede ser cualquier persona que utilice la persona jurídica, cualquier persona natural que utilice la persona jurídica para cometer delitos, porque esta persona jurídica, esa estructura empresarial es un peligro en la sociedad. ¿Me dejo entender? En cambio, en la ley 3424 estipula quiénes pueden cometer estos delitos y bajo quiénes la persona jurídica puede responder autónomamente. En primer lugar, si nosotros está en la ley, artículo 2, si no me equivoco, representantes legales, órganos de dirección, administradores, representantes de hecho, etcétera, que tengan esto que básicamente es dentro de la sociedad, dentro del órgano de dirección de la empresa, si cometen los delitos estipulados en la ley 3424 que le hemos visto en la diapositiva anterior, si cometen uno de esos delitos, la persona jurídica va a responder penalmente, autónoma. 2. Quienes actúen en nombre de los mencionados arriba, es decir, yo soy un accionista, soy un representante legal, pero mi subordinado comete un acto de corrupción porque yo estoy que lo incito a cometerlo, también va a responder penalmente la empresa. Y por último, quienes estén bajo la supervisión de los primeros mencionados, es decir, quienes el gerente general tiene una función de supervisar, de controlar al gerente financiero para que no cometa delitos, no sé, lavado de activos, por ejemplo, y no lo supervisa, no lo controla, no tiene una debida diligencia, va a responder la empresa. Si se comete los delitos estipulados en la ley 3424, va a responder autónomamente. Entonces, cuando el hecho delictivo, los 9 delitos que regula la ley 3424, se comete bajo las órdenes de estas 3 personas mencionadas, bueno, dentro de la categoría de estas 3 personas mencionadas, la persona jurídica, si el delito es cometido por estas, en consecuencia de un defecto de organización, es decir, expresado en la ausencia de un modelo de prevención eficazmente implementado, y esta estructura de aquí lo saqué, siempre es bueno citar, obviamente por derecho de autor, esta estructura de aquí que es muy buena, que obviamente he hecho unas modificaciones, de una ponencia que hizo el doctor Reaño del estudio Rodrigo Elías Medrano,
que me pareció bastante buena, y él lo estructuró de esta manera, y que es muy buena para fines didácticos. Por ejemplo, si, como lo dije, el delito es cometido por estas personas en consecuencia de un defecto de organización, es decir, su manual de prevención de delitos no funcionó, y se ha obtenido un beneficio en provecho de la empresa de forma directa o indirecta, la empresa va a responder autónomamente, va a ser procesada autónomamente dentro de un proceso penal para la persona jurídica. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? No veo las preguntas, pero si me dicen, no hay ningún problema. Hasta aquí quiero que quede bastante claro, bastante transparente que las consecuencias accesorias con la ley 3424 conviven en la actualidad, pero que se aplica a cada uno para diferentes delitos en específico que la norma lo ha desarrollado. ¿Ok? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Como le dije, la ley 3424 se aplica para la persona jurídica, si a quienes alcanza, a las personas jurídicas reguladas, todas las personas jurídicas reguladas en la Ley General de Sociedades, las personas jurídicas, la sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta, responsabilidad limitada, responsabilidad individual, la IRL, etc. Las empresas no domiciliadas, las asociaciones, fundaciones, comité no inscritos o sociedad regular. Cuando yo digo asociaciones, aquí nos hace recordar asociaciones, partidos políticos, ¿verdad? Los partidos políticos también están acá inmersos dentro de la responsabilidad penal de personas jurídicas de manera autónoma. Señores estimados, partidos políticos porque son asociaciones. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué sanciones, entre paréntesis administrativas? Acá va a haber siempre una discusión porque si no se le puede llamar estrictamente sanciones penales porque no están dentro de la categoría de las sanciones penales que estipula el Código Penal, como son la privativa de libertad, la restrictiva de derechos, la limitativa de derechos. Tampoco, y se le va a llamar administrativas, un término mucho más encajado, porque se le aplica sanciones administrativas, pero no se le puede tampoco llamar de manera estricta sanciones administrativas, porque si fuera una sanción administrativa, ¿qué pasa? Se puede apelar, se puede llegar a un contencioso administrativo, ¿verdad? Pero aquí no se puede. No se puede llegar a un contencioso administrativo porque es impuesto por un juez penal en un proceso penal dentro de las garantías penales. Entonces, si no es una sanción penal estrictamente, no es una sanción administrativa estrictamente, ¿qué es entonces? Es una sanción especial. La cosa es que todos estamos de acuerdo que es una consecuencia jurídica del delito, pero hacia las personas jurídicas, que seguramente a lo largo del trayecto del tiempo se va a ir desarrollando qué es las sanciones hasta las personas jurídicas. ¿Son administrativas? ¿Son penales? ¿Es un híbrido? Ya veremos qué nos depara a futuro la jurisprudencia, porque no hay jurisprudencia, muy escasa, como le he dicho, muy escasa la jurisprudencia. Comenzamos desde la multa, la más leve, suspensión de actividades por 2 años, la prohibición de poder realizar actividades hasta 5 años, la suspensión de contratar con el Estado, que hay bastantes temas de corrupción ahí, la cancelación de licencias, concesiones, si es una empresa minera, un derecho minero, le quita la concesión minera, la clausura de locales o establecimientos si tiene bastantes sucursales, hasta la pena de muerte en personas jurídicas, que es la disolución de la persona jurídica. Esas son las sanciones que se le aplica, que son las mismas de las consecuencias accesorias, es casi lo mismo. Si ustedes revisan el Código Penal, artículo 105, van a ver lo mismo. Dejo entender. Siguiente diapositiva. Hasta aquí la parte que yo quería compartir con ustedes respecto al compliance. Muchísimas gracias, dicho sea de paso. Sin embargo, porque me han caído bien, vamos a tocar un poquito de aspectos procesales que ya por términos de tiempo laborales no he podido desarrollarlos dentro de la diapositiva, pero que me va a permitir conversar con ustedes un poco respecto al compliance también. Por cierto, ese es mi nombre, José Arturo Mato Moncada. Me pueden buscar en redes sociales, en YouTube, no hay ningún inconveniente. Podemos conversar, debatir ciertos temas. Encantado de poder hacerlo. Pero lo que quiero que se quede claro es que el compliance no es penal. No es derecho penal. Que básicamente es
es derecho corporativo, es derecho administrativo. Mi persona me desempeño hace cierto tiempo dentro del compliance, criminal compliance, dentro de lo que son las empresas mineras. Realizo el análisis del manual de prevención, el código de ética, los canales de denuncia en empresas mineras. Y tiene que ver con todo menos con derecho penal. Tiene que ver con todo menos con derecho penal. Y ¿puedes poner la primera diapositiva, por favor? De las dos fórmulas de imputación hacia las personas jurídicas. Ahí, gracias. Quiero que quede claro esto de acá. En los que nosotros ahora los voy a conversar a ustedes sobre el compliance, es estrictamente de responsabilidad autónoma de personas jurídicas. Porque la persona jurídica va a responder por un defecto de organización. No va a responder por ser una entidad peligrosa para la sociedad, sino por no tener un manual de prevención que haga, como su propio nombre lo dice, que prevenga delitos. ¿Qué delitos? Los que están dentro de la ley 3424, que son ese bagaje de 9 delitos en específico. ¿Dejo entender? En el Perú solamente es obligatorio el compliance anti-lavado de dinero. ¿Ok? Solamente es obligatorio el compliance en lavado de activos, por una cuestión de una disposición de la SBS, la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, solamente es obligatorio en lavado de activos. ¿En corrupción de funcionarios no es obligatorio, Arturo? No es obligatorio. ¿Pero qué se aplica? Las ISO. ¿Y para qué funcionan las ISO? Por ejemplo, la 37001. ¿Para qué funciona? Para poder demostrar que la empresa se está organizando de manera de un buen gobierno corporativo y ha hecho lo posible para prevenir este delito y no puede responder penalmente. ¿Por qué? Porque compliance tiene dos funciones dentro de una empresa. Una que es eximente de responsabilidad y otra que es un atenuante. Ahora, antes de entrar a esto, antes de terminar, no sé si me estoy pasando del tiempo, por favor me avisan. ¿Sí? Bien. Como les digo, el compliance tiene dos funciones dentro de la empresa. Ser un atenuante y un eximente de responsabilidad. Estoy viendo las preguntas para que no se me escape quizás alguna. Es un eximente de responsabilidad cuando se cometió un delito dentro del bagaje de delitos que estipula la 3424 y la empresa ha implementado correctamente el manual de prevención, ha capacitado a su personal para que sepa cómo actuar si es que conoce de alguien que está cometiendo un delito, ha hecho lo posible para prevenirlo y a pesar de ello se cometió el delito. Ya no es culpa de la empresa, solamente responde la persona natural. Porque la persona jurídica ha hecho lo posible, ha hecho lo que ha efectivizado, implementado el compliance al pie de la letra, por lo tanto ya escapa de sus manos la comisión de delitos. Sin embargo, si se comete un delito, pero no tiene un manual de prevención, no tiene la implementación de un compliance, ¿como ya se exime de responsabilidad? No, es un atenuante. Porque si antes del juicio oral la persona jurídica que ha sido inmersa en un proceso penal ha implementado en ese camino del proceso penal un manual de prevención, un manual, ¿cómo se le llama? Un buen gobierno corporativo para poder prevenir delitos, va a ser un atenuante de responsabilidad y va a tener ciertos beneficios. Ahora, ¿por qué la norma dice responsabilidad administrativa y no penal? En un inicio esta norma iba a salir con la denominación de responsabilidad administrativa. Sin embargo, por cuestiones políticas, por cuestiones de grupos económicos grandes que dan influencia, es mejor que digas que mi persona jurídica, que mi empresa ha sido merecedora de una sanción administrativa, a que digas una sanción penal. Afecta la reputación, afecta la imagen frente a los clientes, afecta muchas cosas. Es por ello que se le llama responsabilidad administrativa. Sin embargo, es penal. ¿Por qué? ¿Quién impone la sanción administrativa dentro de la ley 3424? Un juez penal. ¿Dentro de qué marco se impone? Dentro de un proceso penal. Tiene atenuantes y circunstancias agravantes bajo las normas ¿de qué? Del Código Penal. La propia norma lo dice. Aplicación, Decreto Legislativo 957, nuevo Código Procesal Penal. Se enmarca de un proceso penal. Todo es penal. Entonces, es correcto que se le diga que es una responsabilidad penal y no responsabilidad administrativa, que es un fraude de etiquetas, como lo dice el gran Percy García Cabero. Ahora, ¿cómo se incorpora una persona jurídica al proceso penal? Tanto en las consecuencias accesorias como en la responsabilidad autónoma, 3424, se incorpora de la misma manera. En las consecuencias accesorias,
Desde la investigación preparatoria hasta antes de la culminación de esta, el fiscal tiene que hacer el requerimiento de incorporación de personas jurídicas. Ojo, artículo 90 del Código, 90 si me equivoco, del Código Procesal Penal, nuevo Código Procesal Penal. En la vigencia del Código de Procedimientos Penales, que está vigente en Lima, no regula la incorporación de personas jurídicas. Hay un problema con la vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1940. No regula la incorporación, pero en cambio en el artículo 105 está regulado. De eso se ha encargado la jurisprudencia. Lo pueden leer ustedes, Acuerdo Plenario 7-2009, donde en el fundamento número 20 estipula ahí que efectivamente si es que el Código de Procedimientos Penales no regula la incorporación de personas jurídicas por una cuestión de respeto a los derechos fundamentales, el fiscal tiene que hacer la incorporación respectiva, haciendo un símil con el nuevo Código Procesal Penal para que se le pueda sancionar a la persona jurídica. Para la incorporación a la persona jurídica en el proceso penal, tanto en la nueva ley como en la ley vicarial, tiene presupuestos materiales y presupuestos procesales. Los presupuestos materiales son, como yo les acabo de decir, en primer lugar, que haya una vinculación entre la comisión de la persona natural con la persona jurídica. Es decir, que la persona jurídica haya sido instrumentalizada, que haya sido utilizada. Ese es el primer presupuesto material, que exista vicarialidad. Persona natural, persona jurídica. Segundo presupuesto material, la peligrosidad. Que la persona jurídica sea propensa a ser peligrosa en la sociedad porque se puede volver a cometer delitos. Y tercer presupuesto material, la proporcionalidad. Se tiene que analizar lo que esto merece como la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Presupuestos procesales, artículo 90 del artículo 91, si no me equivoco, 90 del Código Procesal Penal, que es el momento de oportunidad para solicitar la incorporación, los fundamentos, y una vez incorporada, artículo 93, la persona jurídica tiene todos los derechos que se le regula y que se le incluya también al imputado. Entonces, en ambos modelos, ojo, solamente la única diferencia es la aplicabilidad. El ámbito de aplicación se diferencia por los delitos que se regulan en la ley 3424, ojo, ¿ok? Entonces, si solamente la única diferencia es la ley, ¿por qué la ley 3424 es tan discriminatoria en ciertos delitos? Esto ya lo vamos a ver a lo largo del tiempo, solamente que se van a ir incorporando más delitos. Pero ahora el compliance se rige no por las normas penales, porque ¿quién hace el compliance? Se tiene que hacer con auditores, con financistas, con abogados expertos en derecho corporativo y con abogados expertos en derecho penal. No tiene que ver nada con derecho penal. ¿Por qué? Porque los auditores tienen que hacer cuál es el análisis de riesgo, a qué actividad se dedica la empresa. Mi experiencia, una empresa minera. ¿Cuáles son los riesgos que pueden cometer? ¿Hay riesgos laborales? Sí, porque tiene que tener un manual de prevención de riesgos laborales y salud ocupacional. Tiene que tener manuales de prevención de cuál es la trazabilidad del oro que están viniendo a comercializar. ¿De dónde viene el oro? ¿Es una fuente legal? ¿Es un oro ilegal? ¿Fuente ilícita? ¿Fuente no lícita? ¿Cuál es la trazabilidad? La guía de remisión. Entonces, todo eso se encarga un auditor. Y el auditor es quien dice, efectivamente, estos son los riesgos que la persona jurídica puede cometer. Hay que mitigar estos riesgos. Hay que reducir que estos riesgos se produzcan en la realidad. ¿Ok? Se implementa, se capacita a los personal para saber cómo actuar. ¿Y dónde está regulado esto, estimados? ¿Dónde está regulado? ¿Dónde yo sé dónde está el compliance? ¿Cómo yo sé la existencia de un oficial de cumplimiento tan famoso? Esto no es derecho penal, estimados, como les digo. Superintendencia de Banca y Seguros, SBS, Unidad de Inteligencia Financiera. Resolución de la SBS 789-2018. Estipula paso a paso cuál es la implementación del compliance, cuál es la implementación del manual de prevención de delitos, que debe tener cada sujeto obligado, es decir, cada empresa que se dedica a diferentes actividades comerciales, ya sea una empresa minera, ya sea una empresa de casino, de juegos, ya sea una empresa que se dedica a la construcción. Todas las empresas de diferentes actividades económicas está regulado en esa resolución SBS-UIF y explica que es un oficial de cumplimiento, explica qué es un manual de conducta, explica qué es el manual de prevención, explica qué es la implementación, explica qué es un oficial de cumplimiento ordinario, oficial de cumplimiento corporativo, oficial de cumplimiento alterno, informe anual de operaciones sospechosas, informe anual de operaciones inusuales, informe semestral. Todo eso lo encontramos en la
resolución 789-2018 de la SBS, que por tiempo no me alcanzó a incluirlo ahí, pero me comprometo, si es que ustedes desean, en incorporar la parte procesal y compliance, cómo se implementa, y se los puedo pasar a Ejeput para que pueda transmitir ustedes y puedan tener a la mano esta implementación tan importante, pero ojo que el compliance no es penal. Y es una materia poca tratada, que pocos conocen y es bastante retributiva. Saquen provecho a eso, ¿sí, estimados? Ha sido un placer, ha sido un gusto estar con ustedes. Saludos a mis amigos que me están mandando saludos, a Yang Yong, a Suse, muy amables. Muchas gracias, Ejeput, muchas gracias por brindarnos esta pantalla, esta plataforma para nosotros explicar. Espero que haya sido bastante claro, espero que haya sido entretenido, espero que se haya entendido. La responsabilidad vicarial, consecuencias accesorias y responsabilidad autónoma no son excluyentes, siguen conviviendo en nuestra sociedad legislativa. La única diferencia es en el ámbito de aplicación con los delitos. Así que espero que haya sido claro. Mi nombre es José Arturo Matos y conmigo hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.